el primer indicio de un problema con el uso humano de la tecnología FTL no vino de una detección imposible o un ataque súbito, sino que fue una noticia indirecta y fácilmente pasada por alto. 3 días de fiesta jubilosa después de su victoria en el Consejo Galáctico dejaron a los Abbott BL con los ojos abiertos e intoxicados en el momento en que esta noticia inofensiva llegó al centro galáctico. Nadie notó ninguna inconsistencia. A los Abbott les gustó la fiesta y su representante había ganado las elecciones. En la superficie no había nada malo con este titular, solo un artículo similar en medio de muchos otros artículos. Solo una especie de muchos cuyos representantes se habían convertido en parte del Consejo, excepto que la mera existencia de este artículo era imposible. A diferencia de la mayoría de los miembros de la Federación, el mundo natal de los aviadores, Selara, estaba distante del centro galáctico, un planeta típico en los atípicos bordes exteriores del brazo galáctico. El artículo de noticia crujió con un título imposible: 3 días de fiesta jubilosa. De fiesta después de su victoria en el Consejo Galáctico, dejó a Labat con los ojos brillantes e intoxicado. Parecía una mala broma. Un viaje a Sara, y de regreso desde el núcleo galáctico tomó 16 días completos, y las elecciones habían transcurrido solo 5 días. ¿Cómo pudo el Aviat haber estado de fiesta durante 3 días seguidos si la noticia no les había llegado todavía? 8 días fue el retraso de comunicación unidireccional. Pero solo habían pasado 5 días. La fiesta estaba desafiando las leyes de la física y mucho menos las de la logística interestelar. El mediador de asuntos interespecies, Ogu, fue uno de los pocos que había notado la imposibilidad. De pie frente a la ventana de su oficina, vio las naves despegar y aterrizar mientras esperaba a que apareciera el jefe del departamento de logística, cuando el silbido de la puerta llegó a sus oídos. Ogu habló sin mirar atrás. ¿Qué especie se le pidió que entregara la noticia de las elecciones a los Aviat? Todavía estamos investigando. La causa de la inconsistencia, señor, es demasiado pronto para culpar a qué especie fue. El mensajero. Ya había entrevistado a todas las especies involucradas en este incidente, dando fe de su inocencia y dejando solo a el mensajero como sospechoso. Eran los humanos, señor. La voz detrás de él se puso a la defensiva. Por favor, sea indulgente con ellos, señor. Fue su primera tarea. Les dimos después de la tecnología FTL. Estoy seguro se sintieron avergonzados de pedir ayuda con los núcleos Warp e inventaron el informe después de no hacer el trabajo indulgente. Ogu no se molestó en ocultar su enojo. Su voz fuerte como un tambor. ¿Qué pasa si esta tarea era un informe de guerra? ¿Qué pasa si habían falsificado un informe sobre algo que comprometería la integridad de la Federación, una especie en la que no se puede confiar en un simple trabajo? De mensajero no se puede confiar en nada. ¿Qué pasará con ellos, señor? Lo visitaré Selara en persona y le entregaré la noticia al aviador Ogu. Había tomado una decisión. Mi testimonio de este incidente será suficiente para convencer al Consejo de que los humanos deben ser expulsados de la Federación. Ogu dejó pasar el tiempo y solo cuando escuchó el silbido de la puerta cerrándose detrás de él, dejó la ventana con la mano, ya alcanzando el comunicador que usaría para organizar el viaje a Selara. 8 días de cálculos y raciones cada vez más escasas culminaron en un aterrizaje suave en Selara, que emergió de su nave. Ogu escudriñó ansiosamente el horizonte esperando un grupo de aviadores ansiosos, pero un silencio inquietante colgaba pesado en el aire. Solo una exigua delegación de 3, sus rostros marcados por la apatía, esperaban una ola de ansiedad que se retorció en el estómago de Esta no era la cálida bienvenida que había imaginado. La postura impecable de los 2 soldados Avensoers en la espalda no dejaba ninguna duda de que un delegado de la Aviat solitaria vino a verlo y, por lo que Ogu podía decir, este individuo ni siquiera era su líder. Las plumas amarillas sugerían que era un hombre, mientras que el líder actual de la Avat era, sin duda, una mujer. ¿Cuál es el significado de esto? Ogu era más curioso que enojado, pero su voz sonaba. De lo contrario, nos disculpamos profundamente por la recepción inadecuada. Ogu, el Aven en el frente, inclinó la cabeza,
Inclinó su pico lo suficiente como para tocar su pecho. Mi nombre es Eno. La reina y los gobernadores están viajando y soy el único que se quedó atrás. ¿Le pasó algo urgente a su especie? ¿O solo podía asumir una crisis lo suficientemente grande como para hacer que ignorara la elección? No había ocurrido nada de eso. Enor levantó la cabeza. Sus ojos finalmente miraron hacia adelante. Solo siguió a los humanos a su mundo natal para discutir el detalle final de un importante acuerdo bilateral. La sorpresa de fue rid grande en su rostro de 4 ojos. Sus brazos voluminosos se estrellaron contra su pecho. Los humanos vinieron aquí. ¿Trajeron noticias de su victoria en el consejo? No. La postura rígida derritió una risa de alivio que escapó de su pico. Incluso los guardias estoicos intercambian miradas divertidas, sus plumas cayendo en fiesta de diversión con nosotros durante 3 días directos. Puedes apostar que sí. Ellos trajeron noticias de los Wei, y déjame decirte que fue una celebración para la historia. Uno incluso bailó con la reina. Esa bebida roja que trajeron fue un éxito. Nunca pensé que vería una fiesta tan salvaje. ¿Pozo alguna vez Ogu? Apretó los dientes. Esta no era el tipo de respuesta que se suponía que debía escuchar. ¿Cómo era posible que los humanos hubieran visitado a Celara si hubieran falsificado el informe y aún así vinieran aquí para dar la noticia? Algo no tenía sentido. Ogu frunció el ceño. ¿Cuándo lo hicieron los humanos? Su voz se apagó luchando con la línea de tiempo lógica Enor, y sus guardias intercambiaron una mirada. Su postura se volvió rígida. De repente el líder Aven cambió su tono de nuevo a la seriedad original. Me disculpo, Ogu, pero la reina nos prohibió compartir cualquier detalle sobre los humanos. Si quieres para discutirlo con ella, podrías encontrarla en el mundo natal de los humanos. Ogu intentó algunas preguntas más, pero el resultado siempre fue una negación a respuesta seguida de una disculpa. Después de notar cuánta angustia estaba causando a esos Avens, consideró abandonar su tarea. Parecía que tendría que aceptar que este viaje era una pérdida total de tiempo. 8 días de viaje para nada. La peor parte era que ninguna de sus preguntas había sido respondida, y ahora se vería obligado a regresar con su mente plagada de un rompecabezas irresoluble. La única solución que podía imaginar era algún plan del tipo en el que los humanos y el aviador estaban tramando algo malo juntos. 8 días antes, 8 días después. Pero el mundo que recibió a Ogu se sintió completamente extraño antes de que su nave hubiera entrado en los mundos centrales de la Federación. Un grupo de mensajes preocupantes inundó su canal dedicado. Una creciente sensación de anís gore en Ogu. La mitad de sus mensajes eran de generales frenéticos, informando de muchas firmas de deformación inusuales en toda la galaxia. Lo más preocupante fueron las súplicas de una reunión de varias especies que comenzaron cortésmente y luego escalaron hasta casi la desesperación en sus transmisiones más recientes, pero fueron los mensajes restantes los que golpearon a Ogu como un puñetazo en el estómago. No hubo una escalada gradual aquí, solo un aluvión de casi 100 mensajes de los últimos días, todos a todo volumen sobre un colapso del mercado que había acabado con una gran parte de las recientes ganancias de su especie. No le tomó más que un vistazo se dio cuenta de cuánto lo culpaba su especie por desaparecer en un momento de crisis, obligado a elegir entre la sartén y el fuego. Ogu sopesó sus opciones: enfrentarse a los generales de la Federación Frenética o lidiar con el colapso económico que enfrentaba su especie. Reflexionando sobre ello, los 16 días anteriores de viajes sin sentido de repente parecieron mucho más soportables momentos después de su aterrizaje. Ogu ya estaba lamentando su decisión, mientras que los generales habrían cuestionado sin duda su desfile. En los días anteriores, su propia especie estaba teniendo un colapso total. Incluso los economistas más experimentados parecían perturbados. Dentro de la oficina tenuemente iluminada de Mago, la única fuente de luz provenía del resplandor de múltiples pantallas que lo rodeaban. Este ambiente sombrío era todo lo que Ogu necesitaba ver para entender qué tan mal iba la economía. El problema con los mercados. Los 4 ojos de Maru se movían entre gritar «Gre», su voz gritando «Pánico, echa un mira a esto». Agarró el brazo de empujando una gran pantalla frente a él. Este gráfico rastrea nuestras tenencias en los sistemas de guerra. Las mentes ven que Lon besando el trasero,
Eso no es una buena señal. U estaba preparado para una crisis, pero toda esa preocupación por las tenencias de un sistema minero. ¿Cuándo se quedó la galaxia sin planetas para minar todo este alboroto por un puesto de avanzada minero? Use sacudió la mano de Mago y se alejó de la pantalla. ¿No se suponía que las pérdidas fueran catastróficas? Esto no parece el apocalipsis increíble. Magoo cerró de golpe su ojo de 4 ojos. Mira en una pantalla diferente. Mira esto, muchas especies están enumeradas aquí vendiendo sus acciones mineras antes que todos los demás humanos. Abad, incluso esos espeluznantes cabezas de tentáculos verdes, arrojaron sus acciones. A la vez señaló con un dedo en otra pantalla. Esta dice, las lunas del el sistema Krar está agotado. Esa noticia no habría llegado hasta días después. ¿Cómo sabían todos que debían vender de antemano? ¿Qué otra noticia imposible llega más rápido de lo que debería? ¿Podrían los humanos haber inventado la comunicación faster than light? Eso no explica la división temprana en Celara. ¿Podrían haber mejorado la velocidad de la tecnología FTL que les dio la Federación? No. Eso fue demasiado para aceptar. ¿Qué tan malo es el colapso? Ogu pudo soportando el colapso del mercado. Fue un giro desagradable, pero los colapsos ocurrieron. Lo que realmente le retorció las entrañas fue la implicación en la otra pantalla de que algunas nuevas especies habían descifrado una versión mejor de los viajes faster than light, que desafiaba todo lo que creía que sabía sobre las leyes de la física. Tan malo como puede ser. Magoo pasó pantalla tras pantalla con su voz sombría. Todo aquí está en una espiral descendente. Los precios se están desplomando, incluso los metales y los alimentos. Los inversores están asustados por los rumores de la comunicación faster than light que no pueden manejar. La incertidumbre que Ogu sintió fue una extraña mezcla de validación y pavor. La frenética explicación de Dread Mago reflejó los inquietantes pensamientos que lo habían atormentado desde su regreso de Celara. Fue un alivio escuchar sus sospechas de comunicación FTL. Resonó como una escalofriante confirmación de que su idea no era la única en juego. Infórmame sobre cómo puedo ayudarme. U dijo con voz desprovista de emoción. Los mensajes que me enviaste fueron preocupantes, pero no tengo claros los detalles y cómo la intervención podría ser necesaria. Los ojos de Mago dejaron la pantalla y su mirada se conectó con la de Ogu. Los rumores sobre FTL son extremadamente importantes. Si son falsos, no necesitaremos su ayuda, pero si son ciertos, debe usar su influencia en la Federación a nuestro favor. Debemos aprender cómo lo hacen los humanos. No importa el costo. El futuro de nuestra economía depende de ello. Cuando Ogu pensó que Magoo había terminado, habló nuevamente. La razón por la que su especie necesitaba su ayuda se volvió clara como cristal. Lo que necesitamos ahora son respuestas. Vayan al planeta natal humano y desentierren todo lo que puedan. Vayan antes de que las otras especies se enteren de esto, o de lo contrario, recuperar Intel será la menor de nuestras preocupaciones. Ogu necesitó otros 6 días de viaje para ir desde el centro galáctico al sistema hogar de los humanos. Se había saltado la reunión con los generales. La noticia del caos generalizado fue la última pieza de información que había recibido antes de su partida. No tenía idea de lo que obtendría de los humanos ni de lo que obtendría de los humanos. El tipo de sociedad galáctica a la que regresaría cuando su misión terminara, dejándolo en un estado perpetuo de autorreflexión. ¿Cómo podría una sola especie causar tanta disrupción sin declarar la guerra contra nadie? Ahora que pensaba en ello, tal vez incluso una guerra hubiera sido menos disruptiva. La ansiedad lo atormentaba mientras la burbuja de disformidad pulsaba alrededor de la nave. Su mente no podía contener la curiosidad sobre el tipo de recepción que encontraría en las coordenadas espaciales que los humanos habían registrado en la Federación. Ogu emergió de la disformidad y fue recibido no por un planeta, sino por un denso campo de asteroides. Su ansiedad inicial se transformó rápidamente en vigilancia. Este no era el lugar donde se suponía que debían estar los humanos. Su sangre se heló. Los escáneres parpadearon y cobraron vida, revelando una verdad horrible. 10.000 firmas rodearon su nave. Una enorme flota rodeó su camino de retirada fuera de los cinturones de asteroides. Ogu contuvo una rendición cuando un granizo resonó a través de su nave, pero el mensaje entrante
contenía una revelación inimaginable. «Atención, astronauta, por tu seguridad. Estaciona tu nave lejos de las rocas que caen. No ofrecemos reparaciones gratuitas». La incredulidad lo invadió. El mensaje resonó sin sentido contra el fondo de 10.000 naves. Una horrible verdad se hizo evidente. La flota que lo rodeaba estaba inactiva. Tal vez incluso naves sin tripulación flotaban a la deriva como asteroides espectrales. La comprensión de por qué todo eso estaba sucediendo solo lo llegó cuando decidió investigar la fuente del mensaje, y lo que Ogu encontró no se parecía a nada que hubiera presenciado. Orbitando la estrella en el mismo plano que el cinturón de asteroides, un enorme astillero con cientos de muelles residía allí. Había cientos de puertas donde las naves estacionadas iban y venían, lo que resultaba en una larga fila de espera para entrar y salir del astillero. Más impresionante aún, las lecturas gravitacionales que salían del astillero no se parecían a nada que hubiera visto antes. ¿Podría ser que esas naves habían sido modificadas para tener una tecnología mejor, más rápida que la luz? Esa era la única posibilidad que podía imaginar. Esto planteó la pregunta de a qué especie pertenecen todas esas naves y, lo que es más importante, cómo lo hacían los humanos. Inventar naves mejores que la luz era una cosa, pero tomar las naves existentes y hacerlas más rápidas era algo aún más difícil de aceptar para Ogu. Si fuera tan simple mejorar la velocidad de esas naves, sus dueños lo habrían hecho hace mucho tiempo. Frenéticamente alcanzó el panel y comenzó a llamar al astillero en cada canal. Su objetivo esta vez era conseguir una reunión con los humanos para llegar al fondo de este misterio de una vez por todas. Las negociaciones de U para el atraque se prolongaron en un tenso ida y vuelta. Su especie y los humanos eran extraños, sin ningún tratado formal. Carecía de conexiones personales con los humanos, y su única influencia era su posición en la Federación, que usó descaradamente para abrirse paso a la fuerza hasta el astillero. Al bajar de su nave al muelle presurizado, Ogu se encontró cara a cara con un humano solitario. Los rasgos anodinos de los humanos se vieron eclipsados por la inquietante ausencia de un segundo par de ojos. Ogu desvió instintivamente la mirada. La inquietud trepaba por su columna mediador entre especies. Los humanos. Rai, la sonrisa insinuó sorpresa. No exactamente recepción estándar. Deber soy Ogu, respondió forzando un tono neutral. El comunicador, Mid, me encontraría con el ingeniero jefe. Es eso, ¿entiendes? Mi nombre es Leonard, pero Leo está bien. La sonrisa humana se ensanchó mientras extendía una mano. El pánico estalló en el pecho de U, golpes de puños, frotando las yemas de los dedos, apretones de manos. ¿Había allí algún elaborado ritual de saludo humano que no había notado por completo? Leonard notó su pánico y retrajo su mano bien. Supongo que un diplomático podría manejar mejor la situación, pero tienes que perdonarme. Los primeros contactos no son lo mío. No te preocupes, dijo U. Su pánico anterior se desvaneció. La crisis económica había impedido su investigación, dejándolo vergonzosamente desprevenido. Estoy aquí por tus avances en viajes FTL. Es clasificado. Lo entiendo, pero los rumores sobre tus capacidades son frecuentes. Leonard frunció el ceño. Compartimos nuestras modificaciones con la Federación en agradecimiento por su regalo, pero parece que el Consejo no estaba interesado. Así que construimos nuestro propio astillero con algunos aliados que ofrecían nuestros servicios a quien pudiera pagarlos. Compartimos sus modificaciones. ¿Cómo fue que la primera vez que escuchó esto, la consternación se apoderó de él? Recordó su renuencia a considerar siquiera la posibilidad de un viaje Foster mejorado que la luz. Una actitud que ahora parecía ridícula. Las piezas encajaron en su lugar, revelando una verdad mucho más inquietante de lo que él podría haber imaginado, que la arrogancia del Consejo los había cegado al potencial humano. Ahora, al comprender las razones de la indiferencia de los humanos, Ogu suplicó: ¿puedes compartir tus mejoras FTL? Mi especie necesita este conocimiento. Miró y Leonardo. La esperanza brilló en sus ojos. Estaba dispuesto a ofrecer cualquier cosa por este conocimiento. Esta es la clave para desbloquear una nueva era para su especie. Bueno, puedo mostrarte cómo mejoramos la tecnología, pero la impaciencia de U se encendió. ¿Cuál es tu precio?, interrumpió. Leonard se rió entre dientes.
Sacudió la cabeza. El problema es que la mayoría de las especies no confían en sí mismas para hacer las modificaciones. Simplemente entren sus naves aquí. Ofrecemos un servicio muy razonable. Traigan las naves aquí. La comprensión golpeó a Ogu nuevamente. Ahora sabía por qué todas esas naves estaban esperando fuera del sistema de origen distante de los humanos. Estaba a punto de convertirse en una ciudad en auge. Si la noticia del servicio de actualización llegaba a la Federación, lo que había aprendido hasta ahora era suficiente para evitar el colapso financiero de su especie. Pero había una gran pregunta más que aún necesitaba respuesta. ¿Puedes explicar cómo tu especie hace que las naves sean más rápidas? Puedo hacerlo mejor que eso. Leonard sonriendo señalando a un costado. Puedo mostrarte el trabajo que estamos haciendo con esa nave Abad de allí. Leonard estaba señalando una colosal nave espacial rodeada por un grupo de actividad. Su enorme armazón parcialmente desmontado se elevaba sobre los trabajadores de abajo. Soldadores con trajes especializados se movían alrededor de la nave, sus torturas creando una brillante exhibición de chispas sobre la nave. Un núcleo warp estaba siendo izado por cadenas, de apariencia fuerte alimentando la curiosidad de sobre lo que estaban haciendo adentro, que había requerido la extracción del núcleo. Sería un honor para mí ver tu trabajo muy bien. Leonard se rió. Solo síganme los chicos de seguridad ocupacional. Me odiarán por eso. Pero supongo que puedo hacer una excepción con las gafas de seguridad y el casco para ti. Siguió detrás de Leonard y su curiosidad aumentó a pesar de las palabras de Leonard. Ogu no pudo evitar notar el cuidado en la puerta humana. Mientras gritaba órdenes de detener todo trabajo en la nave, la posterior evacuación solo amplificó su sentido de seguridad. Parecía que ahora estaban verdaderamente libres de las chispas y listos para inspeccionar el interior de la nave. Cuando dio el primer paso dentro, Ogu no encontró nada inusual. Había algunos cables sueltos aquí y allá y algunos paneles abiertos, pero nada que no hubiera visto antes. Solo una nave espacial común, adaptada al tamaño de un avión. Leonard ni siquiera se detuvo en el puente y corrió directamente a la sala central. Dijo hecha un vistazo. Ogu dudó. Había imaginado una máquina compleja, una maravilla de la ingeniería alienígena envuelta en secreto. Leonard hizo un gesto hacia un núcleo sorprendentemente normal. Habitación. Sin embargo, una sola mirada al lado envió una sacudida a través de Ogu, un miedo primordial que lo dejó sin aliento. 7 núcleos. Su voz estaba llena de incredulidad, pero como se supone que solo haya uno, se quedó boquiabierto al ver los núcleos apilados uno sobre otro, su curiosidad anterior reemplazada por un terror frío. 8 en realidad, el último aún no ha sido instalado. Leonard, extendiendo su brazo, y se apoyó contra la pared. Los soldadores afuera, riéndose por alguna razón. Pensamos que un mes de viaje para cruzar la galaxia no se sentía lo suficientemente así emocionante que simplemente agregamos más núcleos y funcionó. Ogus se burló metiendo más núcleos en un motor del que no se había oído hablar. Todas las especies sabían que agregar núcleos causaba inestabilidad. Esto tiene que ser una broma, él refunfuñó esas cosas. Sobrecargan si las miras divertidas y mucho menos intentas hacer que funcionen al mismo tiempo. Las risas afuera se intensificaron exactamente. Leonard permaneció impasible. Por eso están. Nunca se activan simultáneamente. Los hacemos circular a través de sobrecargas controladas, alimentándolos con la energía suficiente para provocar un apagado justo antes del punto crítico, para cuando el ciclo se completa. El primer núcleo está lo suficientemente frío para otro intento. El pánico se apoderó de Ogu, no era ingeniero, pero incluso él comprendió los peligros inherentes. Había docenas de variables para tener en cuenta: la temperatura, el combustible, la velocidad, la radiación, etc. No podía imaginar una sola especie, además de los humanos, que intentara ni siquiera una idea tan loca. Esto es una locura. ¿Qué pasa si un núcleo no se activa? ¿Qué pasa si el tiempo se desvía? Un movimiento en falso y toda la nave explota. «It's true». Leonard se rió entre dientes, un sonido que se reflejó afuera. Es un baile delicado, pero esto no es exactamente territorio inexplorado para nosotros. Todo es cuestión de tiempo y control. Un problema que nuestros antepasados resolvieron hace siglos con esos viejos motores V8.
Eran bombas de tiempo si te metes con ellos, pero algunas personas los dominaron como una sinfonía. Ogu miró fijamente en Leonard, una mezcla de asombro y temor lo invadía. La solución humana era innegablemente efectiva, rayando en lo imprudente, pero ¿qué más podía decir ante el éxito? El futuro de los viajes interestelares y tal vez el destino de su especie ahora dependían de un sistema que desafiaba la lógica y prosperaba en un caos descontrolado. Tendría que aceptar la idea de que, tarde o temprano, se vería obligado a viajar en una de esas naves modificadas de manera loca. Una pregunta persistente aún persistía en la mente de U. ¿Cómo es que tu gente alguna vez pensó que juntar esos núcleos era una buena idea? Algún ingeniero lo improvisó primero y luego todos los demás se abalanzaron sobre Leonard. La diversión había desaparecido de su voz. Digamos que los primeros prototipos dependían en gran medida de la cinta adhesiva y las oraciones.